Hola, hola, ¿cómo están? Buenos días, buenas tardes, buenas noches, en donde quiera que estén y a la hora que vean esto. Hoy vamos a hablar un poco de lo que son las polaridades masculina y femenina, basándonos en el libro de Cómo atraer el amor 2 de Laín García Calvo. Y él nos dice, para que en una pareja haya chispas y no se convierta solo en una relación de amistad, es importante aprender a dominar la polaridad. Cada uno debe tener una energía diferente, independientemente de que sean del mismo sexo. Una persona debe tener energía masculina y la otra femenina. Nos atraemos por nuestras diferencias y nos unimos por las cosas en común. La atracción es difícil de mantener si no se conocen estas dos energías y se trabaja con ellas adecuadamente para no despolarizarse. Estas son las dos energías y sus cuatro variantes. La masculina, en el hipermasculino, rey y guerrero, en el sumiso, amante y amigo, y en la polaridad femenina, como hiperfemenina, está la reina y guerrera, y como sumisa, la amante y la amiga. La masculina tiene el rey, el guerrero, el amante y el amigo. El rey es quien se encarga del reino, de la visión, de cómo debe ser esta vida, cómo tiene que vivir en familia. El guerrero es la parte creativa y fuerte que lucha por defender la visión del rey. El amante es la parte que se muestra vulnerable ante la reina. El amigo es esa parte que se junta con amigos, hace el gamberro, habla de coches, de fútbol, pavonea y se retroalimenta con más energía masculina. Por otro lado, tenemos la energía femenina. Esta es la reina, la guerrera, amante y amiga. La reina tiene la misión de defender, apoyar al rey o defender el reino si no tiene pareja. La guerrera es una energía muy fuerte, un terremoto que está ahí para defender a la reina, su propósito. La amante es la parte que se muestra vulnerable ante el rey, nuestro compañero, nuestro amante. La amiga es esa parte que se junta con otras mujeres para procesar sus emociones mediante la comunicación. Por ejemplo, si el hombre se desequilibra mucho por la parte de arriba, rey guerrero, entonces es un hombre hipermasculino que se vuelve muy dominante, faltan sentimientos, es egoísta, etc. Si el hombre está muy despolarizado en las dos partes de abajo, amante amigo, entonces es el flojo, el blandito, se convierte en un hombre con mucho corazón, pero poco propósito, siempre está intentando agradar y le falta dirección y la fuerza. También tenemos la despolarización femenina, cuando la mujer se desequilibra por estar demasiado en reina guerrera, porque no tiene a nadie que la esté ayudando en eso, son mujeres muy exigentes, siempre comparando, muy insatisfechas y que tengan lo que tengan, siempre falta algo. Cuando se despolariza por abajo en la parte amante amiga, se vuelve sumisa. Una mujer que aunque no está contenta, nunca hace nada, aunque protesta, nunca se va. Justifica los maltratos de la vida, tanto en el trabajo, en las relaciones o incluso en la pareja. Las parejas se juntan por polaridad, los extremos se atraen, ¿verdad? Entonces, si un hombre se vuelve hipermasculino, entonces la mujer se volverá sumisa o terminarán separándose. Y viceversa, si una mujer rota a hiperfemenina, el hombre se vuelve sumiso o se separan. Es decir, si uno se despolariza al extremo, el otro debe hacer lo mismo hacia el extremo contrario o pierden la chispa, entran en conflicto. Lo primero que hay que ver en una pareja es descubrir cómo están polarizados, porque si la mujer está polarizada en hiperfemenina y el hombre está en sumiso, ninguno de los dos estará a gusto, porque él no siente que tenga poder, fuerza, no siente que esté cumpliendo su misión, su propósito. Entonces, lo que intentará es darle más a la mujer, con la esperanza de que esté satisfecha. Pero una mujer hiperfemenina nunca está satisfecha, porque lo que realmente quiere es un rey, un guerrero, alguien que se encargue de esa parte para que ella pueda colaborar, no gestionar por ella misma. Para poder construir relaciones prometedoras necesitamos saber nuestra polaridad. Muchos de los problemas que hemos tenido en la vida de pareja vienen por la despolarización, pero como el primer paso para el cambio es la conciencia, al reconocerlo rompes tu patrón y se abren puertas de bendición.
Y todo esto lo quería traer porque muchas veces dentro de nuestras relaciones, ya sea de pareja u otro tipo de vínculo, no sabemos desde qué polaridad nos estamos ubicando y desde cuál de esas variantes también nos estamos posicionando dentro de ese vínculo. Ya aquí Lain nos está diciendo que cuando no sabemos utilizar, dominar muy bien esas polaridades, pues se generan esos desbalances dentro de los vínculos, especialmente dentro de los de tipo amoroso, y generan esos conflictos por no saber situarnos desde la polaridad que realmente nos corresponde. Ahora, dentro de las llamas gemelas varía un poco la situación, porque si bien todos en el mundo tenemos tanto la polaridad femenina como la masculina, dentro de esta dinámica se puede dar de una u otra forma, en alguna medida, ese cambio, en el que inicialmente es esa polaridad femenina, como lo soy yo, podamos en alguna parte del proceso tener esas características masculinas y que de la misma manera de nuestra contraparte, quien tiende a ser la polaridad masculina, tenga de alguna forma esa desviación femenina. ¿Y por qué acá también se da eso? Porque, como ya ahí lo hablábamos y en general de lo que podemos saber, es que la polaridad masculina está muy anclada a lo que es lo terrenal, mientras que la femenina siempre está más en los asuntos de las emociones, los sentimientos, puede tender a ser más espiritual y ese tipo de características es lo que en alguna parte del proceso lleva a que de alguna manera en algún momento las cosas se inviertan. ¿Para qué? Quien es la figura femenina dentro de la relación pueda encarnar un poco más esa materialidad de este mundo físico y como acá mismo Lain nos lo dice, al uno ubicarse en una parte, el otro tiene que ir hacia la otra, el otro, pues dentro de su polaridad masculina, adquiera más esa capacidad y habilidad de acoger su parte femenina y abordar más sus emociones, sus sentimientos, conectarse más con lo espiritual y dejar de ser tan mental y racional. Sin embargo, por otro lado, a pesar de que por la misma naturaleza de la conexión no suele haber mucho conflicto en uno cómo se ubica, o sea, es algo que de manera inherente va como fluyendo dentro de los procesos de cada una de las partes de las parejas de llamas gemelas. También quería traer este tema, era más en el sentido de que evaluemos antes de que conociéramos a nuestra llama, cómo era nuestro comportamiento, hacia qué polaridad nos ubicábamos y sobre todo en nuestras relaciones de pareja. ¿Y por qué? Porque muchas veces, si bien pudiésemos ser realmente ya sea el divino masculino o el divino femenino, ¿cierto? Dentro de nuestra esencia, antes de que lo pudiésemos ver de esa manera dentro de nuestra conexión de llamas, quizás en nuestras historias pasadas nos relacionamos desde la polaridad contraria. Es decir, por ejemplo, en mi conexión de llamas yo soy la divina femenina. Pero dentro de todo este proceso me daba cuenta que en mis vínculos pasados estaba actuando más desde una energía masculina. Porque ya entrando a analizar las definiciones que les mencionaba ahorita de cada una de las variantes de las polaridades, me puse a pensar y decir, bueno, pero es que yo soy como la que siempre tiene la iniciativa, la que siempre propone, la que siempre toma decisiones, bueno, todo este tipo de cosas que al revisar estos conceptos me daba cuenta que era mucho más ligada a la definición de las variantes de rey guerrero que de reina guerrera. Entonces, realmente, si bien al inicio consideraba que estaba despolarizada a ese lado hiperfemenino, cuando analicé estas cosas dije, no señora,
era actuando desde sí una despolarización, pero de la energía masculina como hipermasculina. Y acá hay algo interesante que también nos dice la IN y fue lo que me dio la clave para determinar esa pequeña diferencia de saber realmente desde qué polaridad o energía me había vinculado anteriormente con las personas, especialmente en el ámbito sentimental. Y es que él también nos dice acá, a veces también lo que ocurre es que cuando hay mucha tirantez en una pareja, se colocan la máscara contraria y pasan de ser femeninas, como yo, que soy realmente una femenina, a masculinas o viceversa. Entonces pierden la polaridad. Esto sucede cuando nos estresamos. Lo hacemos como fuente de protección. ¿A qué va esto? Y se los voy como a ejemplificar pues precisamente desde mi experiencia propia. Era ver cómo en ciertas cosas que provenían de mi crianza, de lo que fue esa relación con mis figuras parentales y especialmente en este caso hacia mi figura paterna, fue decir, bueno, es que el reflejo que tuve de casa era que precisamente mi mamá era la que tomaba las decisiones, la que tenía las iniciativas, en donde noté que mi papá era un poco más pasivo o como lo dicen aquí, sumiso. Entonces, por ende, yo estaba replicando ese patrón. Además, ¿por qué? Porque por otro lado, a pesar de que mi papá estuvo presente dentro del hogar y fue sí la figura proveedora, pero por otro lado, a pesar de eso, fue una figura ausente de manera emocional. Entonces, ¿qué me llevó a concluir un poco eso? De que de una u otra forma, como lo dice acá, como mecanismo de protección, de defensa y por ende de supervivencia, yo estaba como cumpliendo ese rol masculino, ¿sí? Que no solo era de alguna manera encarnarlo para mí misma por esa ausencia que sentía de esa figura paterna, sino que muchas veces también lo hacía hasta con mi mamá. Entonces, en ese orden de ideas, es como que uno encarna, o lo tomo pues precisamente desde lo que les estoy contando de mi experiencia personal, como que uno encarna ese tipo de aspectos que no vio en una de sus figuras parentales, en mi caso, en mi papá, y de que decir, bueno, o sea, pero porque este no se decide, porque este no tiene la iniciativa, bla, 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 como de esa negación hacia algo que uno no quiere, pero entonces también se lo apropia dentro de sus como características desde una perspectiva que no corresponde tampoco. Y era algo que también notaba mucho más cuando me ponía a analizar esos vínculos que tuve. Y adicionalmente me daba cuenta que era una manera en la que podía sentirme más validada, aceptada, vista, como en el sentido de decir, uff, tengo el poder, me siento fuerte, que era lo que de pronto a veces me hacía sentir a mí encarnar un poco esa polaridad masculina. ¿Y cuál es el mensaje que quiero dejar con todo esto? Es que siempre nos permitamos hacer ese trabajo de introspección, de reflexión y de análisis para saber cómo este tipo de cosas nos han influenciado y de lo que, de acuerdo a nuestra realidad actual, tenemos que trabajar en todas esas secuelas que hemos venido arrastrando. Como les decía al principio, si bien dentro de esta conexión, como que de una manera más natural nos ubicamos dentro de la polaridad que realmente nos corresponde y de acuerdo a la dinámica que se va dando entre las partes, lo que quiero traer con esto es que evaluando todos esos patrones relacionales que traemos de nuestros vínculos pasados, podamos aquí transformarlos hacia ese lugar o esa polaridad más bien que realmente debemos ocupar
y que lo hagamos de una manera realmente sana, que es a lo que también nos lleva mucho esta conexión de liberar todos esos apegos inseguros y que logremos hacer ese tránsito hacia un apego relacional seguro, en donde dejemos ese miedo a la vulnerabilidad, en donde dejemos de considerar eso precisamente como un peligro, una exposición, en donde el sentirnos desprotegidos no nos llene como de ese temor, sino de que sea precisamente esa puerta que abre más la relación con el otro, la conexión con el otro y no como ese factor de riesgo, que es lo que también venimos mucho a trabajar aquí, porque dentro de todos estos factores que han configurado nuestra historia, que nos han hecho sentir en peligro, pues claro, todos andamos es así como encerrados en nuestro propio cascarón, pero a eso va esto, a que nos permitamos abrirnos, obviamente estableciendo límites, ¿cierto? Sanos, tanto para nosotros como pues para ese vínculo que vamos a establecer con el otro. Llenemos de herramientas internas a la polaridad que realmente tenemos que encarnar en esta conexión. Por ejemplo, yo decía, bueno, si ya sé que estaba como en esa hipermasculinidad, pues ¿cómo quiero que mi divino masculino sea el que se ponga los pantalones de tomar las iniciativas y demás? Si aún sigo mucho, es más en esa actitud de sostener esa polaridad desde una posición como de superioridad y no en donde precisamente deje de ver al otro como si lo estuviera maternando, si estuviera por debajo, desde una manera en donde vea al otro como un igual, como ese equipo que estamos formando de manera equitativa desde la misma posición. En conclusión, la idea es que con todo esto podamos dominar una de las energías, ya sea para la que nosotros encarnamos como para la del otro. ¿Por qué? Por el simple hecho de entenderlas y saber cómo respecto a la variante que el otro utiliza en cierto momento determinado, también nosotros nos debemos colocar de la variante en la polaridad opuesta para que el vínculo, la relación se siga llevando de buena forma y no lleve a conflictos simplemente por el estar ubicados en donde no nos corresponde. Para sesiones conmigo te dejo mi número de contacto en la descripción. Que me sea